Ok. Hola a todas y a todos. Estamos aquí hoy día en una entrevista muy especial en un ciclo de Mujeres Green, de mujeres innovadoras, y queremos saber mucho de esta idea tan genial que es Ideatec, que son, bueno, ahí nos contará mejor. Cristina. Sí. Em, yo soy Monse, soy fundadora de Green Place for the Kids y está aquí presente el equipo creativo de la fundación para hacer esta entrevista. Maravilloso. Eh, Maravilloso, entonces quiero invitarlas a presentarse también a ustedes. Ame, te doy la palabra. Ya. Yo soy Amelia, eh, tengo 10 años y represento el equipo operativo. Haru. Hola, yo me llamo Haru, tengo 14 años y también soy representante del equipo creativo de YouTube. Mucho León. gusto. Mucho gusto también, Cristina. Leonor, ¿te presentas? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué representas tú? ¿A quién? Leonor también es la representante más pequeña del... ¿De qué? Del equipo creativo de Green Place for the Kids. Bueno, Cristina, cuéntanos un poco sobre ti. Ya, yo soy Cristina Acuña, soy cofundadora de Ideate. Actualmente estoy dirigiendo la empresa y estoy muy emocionada de conversar con todos ustedes. Nosotras también, Cristina, estamos muy contentas de estar aquí, de tenerte presente, Vamos. y así que vamos a empezar ya. Tenemos varias preguntas, vamos a partir por Leonor. Leonor, ¿vas a partir tú preguntando? ¿Sí? Ya. Aquí vamos con la pregunta de Leonor. ¿Por qué quisieron hacer Ideate? ¿Se escuchó? ¿Por qué decidimos hacer Ideate? ¿Por qué Sí. decidimos hacer Ideate? Cuando yo tengo una socia, Constanza, con ella empezamos esta idea hace harto tiempo atrás, y el objetivo, habían dos grandes como objetivos de esto. Por una parte, queríamos, nosotras somos químicas de profesión, entonces queríamos usar la ciencia para solucionar problemas ambientales. Entonces, ahí está la otra patita, que como el otro pilar, de los problemas ambientales, cómo solucionarlos en el fondo a través de la ciencia. Entonces, nos dimos cuenta de que teníamos toda esta capacidad científica y de investigación para poder desarrollar algo. Encontramos que el Plumavit era un material que no se reciclaba en esa época. Hoy día también se recicla muy poquito. Y decidimos buscar algo, alguna forma en la que pudiéramos contribuir al reciclaje de ese material con el que no se estaba haciendo nada. Así que empezamos a investigar, y así empezamos. Ese fue el inicio y la motivación que tuvimos en el fondo para poder empezar con ideas. La pregunta 2. Eh, Ahora nos toca a nosotras preguntar y aquí está la pregunta. ¿Hace cuántos años partieron y cómo partieron? Partimos hace 9 años, eh, eh, y partimos de una forma, a ver, primero empezamos haciendo experimentos en la casa. Primero nos dimos cuenta que el Plumavit no se podía reciclar, o sea, no se reciclaba en esa época. Entonces lo que hicimos fue empezar a buscar bibliografía, qué es lo que estaba, qué es lo que ya se sabía sobre el Plumavit. Entonces empezamos a investigar, en nuestras mismas casas, empezamos a hacer experimentos, teníamos vasitos chiquititos, hacíamos mezcla, y así empezamos a avanzar. Y lo que pasó después de eso, cuando nos dimos cuenta que efectivamente podíamos hacer algo con esto, empezamos a postular a proyectos, porque todo esto necesita recursos para poder realizarse. Entonces postulamos a proyectos para poder tener plata, para poder
avanzar con esto y poder efectivamente desarrollar algo. Entonces, empezamos desarrollando primero un pegamento, y nosotros lo transformamos en una cosa que es como una miel, ¿ya? Entonces, esa miel primero tratamos de usarla para fabricar pegamento, pero no funcionó bien, así que alguien nos dio la idea de fabricar barniz. Así que tratamos de hacer barniz, pero tampoco funcionó. Pero los barnices están muy de la mano relacionados, son amigos de las pinturas. Entonces ahí se nos ocurrió esa idea y una química, una chiquilla, nos enseñó a hacer pintura y ahí empezamos a trabajar en el mundo de las pinturas. Nos dimos cuenta que eso sí funcionaba súper bien y por lo tanto ese fue un poco la forma en la que empezamos y probando después también las pinturas en diferentes partes. Interesante. Aru, ¿tienes otra pregunta? Yo tengo otra pregunta que es, ¿qué tal fue el proceso creativo? El proceso creativo fue largo porque nosotras no sabíamos lo que íbamos a hacer. Nosotras no se nos ocurrió en el fondo hacer la pintura de un segundo a otro, sino que fue un proceso que fue avanzando. Entonces, como les conté antes, primero empezamos, descubrimos que teníamos esta cosa pegajosa, parecía la miel. Entonces hubo todo un proceso para poder ver si se podía usar como pegamento. Como no funcionó, hubo otro proceso para ver si funcionaba como barniz, que tampoco funcionó. Entonces después hubo otro y un tercer proceso para ver cómo funcionaba y si podía funcionar como pintura. Entonces, una vez que logramos eso, ahí ya terminó la primera parte más como fundamental, que era básicamente transformar el Plumavit en pintura. Y después de eso, a través de los años, de todas maneras, igual, seguimos sacando nuevos productos, trabajando en desarrollar nuevas cosas, pero esa primera etapa es la más relevante hasta ahora porque efectivamente es la base con la que nosotros en el fondo logramos después hacer el resto de las pinturas. Otra pregunta. Tú nos estabas hablando de que intentaron con varios tipos, pero ¿cómo, cómo fue, o sea, fue complicado hacer la fórmula de la pintura? Sí, yo diría que fue difícil porque las pinturas tienen muchas cosas dentro de su fórmula, así se llama. Entonces, se mezclan muchas cosas para que pueda funcionar bien. Entonces, encontrar qué cosas hay que agregar y cuánta cantidad no es fácil. Es como, no sé, hacer un queque. En el fondo, lleva muchas partes. Entonces, como lleva muchas partes, nosotros sabemos cómo se hace un queque, pero en el caso de una pintura uno tiene que empezar a experimentar y ver si le echan más harina, más huevo, más agua, y cómo esas cosas van haciendo que cambie el producto final. Entonces, en el caso de las pinturas, es parecido, uno le empieza a echar diferentes cosas para que quede de diferentes formas y poder obtener lo que uno quiere. Entonces eso toma mucho tiempo, porque uno empieza a probar de a poquitito. Entonces uno va viendo cómo afecta cada cosa, cada parte de la pintura para que funcione bien. Entonces fue un proceso, sí, complicado y por lo tanto fue largo. Nos demoramos por lo menos un año o más, quizás, en desarrollar todo el proceso. Aru, ¿estás por ahí? Sí, la otra pregunta que te tenía era que ¿qué materiales lleva la pintura aparte del Plumavit caramelo? ¿Qué materiales lleva la pintura para? Aparte del Plumavit. Ah, aparte del Plumavit. Mira, esa es una fórmula secreta. Eso es lo primero que voy a decir. Pero voy a decir las cosas como más básicas que tienen en realidad muchas de las pinturas. Por ejemplo, la pintura nuestra tiene talco, que es un polvo como que uno usa en la casa. Tiene cosas como de ese estilo, por ejemplo, tiene pigmentos para poder tener los diferentes colores. Tiene solvente o agua, dependiendo del tipo de pintura. Y además tiene varios aditivos que se usan en pequeña cantidad
y que se usan para lograr diferentes características. Entonces, si yo quiero que la pintura sea más dura o más flexible, por ejemplo, cosas por el estilo, uno va agregando diferentes aditivos para lograr eso. Pero lo básico es lo que te contaba. Genial. Ahora, pensando en que ustedes quieren ser una empresa que cuide el medio ambiente, eh, pensando en eso, ¿dónde se abastecen de materiales para crear la pintura? El Plumavit viene de diferentes partes. Por ejemplo, viene de empresas que le hacen retiro de Plumavit a las casas, esa es una forma. También empresas que trabajan, por ejemplo, con puntos limpios, también esa es una forma. También hay empresas que directamente llevan cosas a nuestra casa, a nuestra casa, a nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, hay empresas que fabrican Plumavit que lo llevan a donde nosotros para poder reciclar. Entonces, hay diferentes fuentes de abastecimiento del Plumavit para nosotros poder tener ese material que es uno de los más importantes, porque el resto, todos los compramos acá a diferentes distribuidores, pero son materias primas que ya son vírgenes, que son comunes para el resto de para todas las pinturas en realidad. Y nos queda otra preguntita por ahí. ¿Cómo abordan la comunicación y los acuerdos en IDATEC? Eso está bajo mi responsabilidad. Yo soy la que se hace cargo de eso. Ahora, igual la mayoría de las decisiones, especialmente las más como del corazón de la empresa, están, las conversamos con mi socia, porque las dos ahí definimos qué es lo que hacemos, pero la mayoría de las cosas relacionadas con comunicaciones, con publicidad, etcétera, las veo yo. Y voy viendo en el fondo en base a lo que se decide primero, que es como lo más grande, como los grandes pilares que decidimos con la Connie, que es mi socia. Después con esa información en el fondo yo trabajo el resto de la comunicación, las redes sociales, cómo si es que hacemos alguna cosa con los clientes, etcétera. Entonces, esa responsabilidad recae sobre mí. Yo tengo una breve pregunta, porque no nos quedan más preguntas, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay detrás de IDEATEC? Han pasado diferentes números de personas. Antes de la pandemia éramos, creo que un poco más de 10, pero ahora somos 6. Entonces con la pandemia se redujo el equipo y después aumentó, y de a poquito después ha ido aumentando en la medida que ha ido mejorando la venta y que las cosas han ido avanzando más. Increíble cómo han logrado de algo tan dañino para el planeta generar algo que nos vuelve a ayudar, como reestructurar un material, reutilizarlo y volver a hacerlo algo útil. Lo encuentro invaluable. Te felicito, te felicitamos. Gracias. Es una idea genial. Esperamos que les vaya muy bien y que se difunda afuera también y que se venda por todos lados, porque así también podemos ir colaborando con una economía también más amigable para nuestro planeta, para De nuestro todas maneras. presente, que ya no podemos hablar mucho de futuro, sino que más bien del presente. Quería, Cristina, invitarte porque sabemos que nos tienes algunas preguntas al equipo creativo, así es que te dejo la invitación ahí. Chiquillas y chiquillos, lo primero que quiero saber, ¿cómo ven el planeta hoy día? ¿Qué es lo primero que piensan cuando uno les dice el planeta? Yo voy. Em, entonces, ¿cómo vemos el planeta hoy día? Sí, Em, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero como dicen, de las cosas malas nacen ideas buenas.
Entonces, yo diría, por ejemplo, que el mundo hoy está cambiando drásticamente, han subido las temperaturas, parece que fuera el fin del mundo, pero los niños, por ejemplo, y los adolescentes, las personas más pequeñas, nosotros tenemos derecho a disfrutar de este planeta, tal como lo encontraron las personas antes de nosotros. Entonces, de ahí nacen cosas que valen la pena. Totalmente, estoy súper de acuerdo contigo. Alu, ¿tú quieres decir algo? Eh, encuentro que la pregunta de la AVE sí fue como muy concreta, pero también lo de, en vez de como, o sea, no es como sobre el planeta, pero en vez de como ver las cosas que están mal, como si se fuera a acabar el mundo, que es una cosa que en algún momento sí va a pasar, como ya ha pasado hartas veces, ver como de lo malo, cómo podemos intentar hacer cosas buenas. Yo también creo eso, Eso. que es importante sacar cosas buenas, oportunidades a partir de las cosas que a lo mejor se pueden arreglar, ¿cierto? ¿Y Sí. qué las y los motiva a ser parte de esta organización? ¿Por qué están acá? Eh, Eh, a mí, yo conocí a la Monse porque mi hermano iba al mismo jardín que su hija, entonces ahí en una reunión de así como de jardín, ella me contó sobre Greenpeace y a mí me encantó la idea porque principalmente a mí me gusta mucho el medio ambiente eh, y tenía ganas de colaborar con el planeta. Entonces me decidí unir y por eso estoy aquí. Aru, ¿tú? bueno, yo un poco antes de que empezara la pandemia, creo, ¿Ya? más o menos, por ahí, sí o no, Monse, sí. eh, hablé con mi mamá y mi mamá me había dicho que la Monse le había hablado. Y la Monse fue una de mis profesoras, como directora de un jardín en el que yo había estado, el triciclo. Y me habló como del proyecto que tenía la Monse y de que íbamos a ser las personas que estábamos en el jardín, parte de las personas que estábamos en el jardín, como intentando ayudar como un poco al medio ambiente. Y yo siempre desde que soy muy chico, mi mamá como que me ha incentivado mucho el tema de cuidar el medio ambiente. Entonces me parece una idea muy bonita y esta. Súper, qué bueno escuchar eso. ¿Y qué soluciones, qué ideas, qué se les ocurre a ustedes para limpiar el planeta, para ayudar el planeta? Eh, ¿Tienen alguna idea? ¿Se les ocurre algo además de lo que ya? Porque hay muchas cosas que existen, ¿cierto? Reciclar, no sé qué. Entonces, si tienen ustedes alguna idea de cómo podríamos hacer más cosas todavía, Em, Desde el punto de vista de los niños normalmente solo tenemos, o sea, solo pensamos en lo que hacemos, en lo que nosotros hacemos, y no pensamos mucho, bueno, algunas personas no piensan mucho en lo que va a pasar después. Entonces los niños normalmente tenemos ideas fantásticas, pero los adultos nos ignoran o no nos escuchan, o simplemente no les decimos nuestra idea, pero aquí hay muchas personas que quieren colaborar. Yo no te podría decir mucho más de lo que ya hay, pero otros niños sí. muy bien. Yo creo que podríamos como incentivar a la gente a que también quisiera aportar, porque en comparación a la gente que contamina, hay muy pocas personas que piensan en como lo que causa la contaminación. Bueno, por suerte cada vez hay más personas que intentan hacer un cambio, pero haciendo cosas básicas como tirando las cosas a la basura o al compost en vez de a la calle, muy básico. En el fondo Con eso empezar por podríamos aportar. educar y lo que ya existe. Sí, Muy bien. Muy bien, yo creo que ahí hay un punto súper importante porque de repente cuando uno está metido en el mundo del cuidado del medio ambiente no se da cuenta de que hay mucha gente que en realidad ni siquiera hace lo básico que es reciclar, ni el papel.
Entonces, ahí yo creo que hay un punto súper importante, que hay un grupo de personas que es importante motivarlas, incentivarlas a que empecemos de poquito, si no hay por qué, no hay por qué empezar todo de una y tan rápido, pero sí puede ser por lo menos empecemos reciclando, que es lo más fácil. Hay puntos limpios yo creo que en todas las comunas, o en casi todas. Entonces, yo creo que ese es un súper buen punto, Aru, que en el fondo empecemos con lo básico, lo más fácil, y de a poquito vamos aumentando y mejorando todo lo que podemos hacer, que es un poco también lo que nos pasó con Ideatec. Yo antes de empezar con Ideatec, si bien reciclaba, no era mucho, pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, como que Ideatec me ha enseñado a mí a ser más sustentable y cuidar más el medio ambiente. ¿Y se le ocurre qué otro material podrían reciclar? Por ejemplo, así como nosotros reciclamos Plumavit, ¿se les ocurre qué otro material, además de los típicos que están en los puntos limpios, por ejemplo, qué otro material, por ejemplo, se le viene a la cabeza que hay en la casa que no se recicla? Y que a lo mejor sería entretenido buscar un proyecto de reciclaje. Las latas de spray, por ejemplo, las de desodorante ambiental o desodorante, no he visto ni un solo punto de reciclaje en el que se puedan reciclar. Y dentro tienen una cosa que, según recuerdo, es como demasiado contaminante. Sí, las latas de spray es verdad, no son fáciles de reciclar. Yo sí sé que existe un emprendimiento que lo hace, eh, pero claro, no es fácil, no es como reciclar cualquier metal, porque por dentro, primero parece que hay que descargarlas bien porque vienen a presión. Entonces, no es tan fácil, entonces es verdad, es un envase que no es fácil. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de qué otra cosa se podría reciclar? Que uno no recicla normalmente. Yo. Eh, las chaquetas impermeables que tienen uno en la casa, que se le rompen y al final las termina botando, eso también se podría reciclar para crear más cosas. No sé Sí, cómo, pero podría hacerse. bueno, uno tiene que empezar detectando qué. No puedo inventar residuos, entonces está muy bien en el fondo decir, ya, ¿qué hago con estos impermeables? Eh, Hay que empezar planteándose el problema, ¿cierto? Y porque eso al final eh, implica un desafío, ¿cierto? En el fondo decir, ok, ¿qué podemos hacer con esto? Eh, y hacer equipo, hacer grupos y colaborar para buscar soluciones que al final no solamente sean para el planeta, también en el fondo para la sociedad, para uno misma, a uno mismo, que finalmente, nada, pues sea súper lindo para que nos permita vivir mejor, ¿cierto? Y tengo la última pregunta. ¿Cómo se imaginan el planeta de aquí al 2050? Está muteada. Entonces está sin audio. Ahí sí, ahí sí. Nos quedan solo 2 minutitos para que los aprovechemos Ya, y al cerremos. 2050, rápido, 2 segundos. Em, Puede ser, hay dos versiones. Una puede ser la positiva, que al final, después de todo, haya alguna organización que se preocupe realmente de todos los problemas que hay y que se termine así como ir reduciendo al mínimo la contaminación, pero hay otra versión que no muy alentadora, que sería como la negativa, que es como no poder continuar y así como, no sé, que se empeore la situación y tengamos que adoptar medidas desesperadas, pero no creo que sea muy probable que pase todo eso, aunque podría ser. Todo es posible. Ari, ¿y tú? Sí, yo también estaba pensando como justo en eso, como de las dos opciones, pero si es que intentamos ser como más positivos o positivas, yo también creo que si eh, todos en general empiezan como a tomar medidas para reciclar o aportar en algo aunque sea chiquitito en el medio ambiente, va a servir y van a reducir como los problemas ambientales que hay ahora, medioambientales.
intentando como dejar de lado la negativa porque eh, es mejor como pensar en positivo que pensar en negativo. Eso. Súper de acuerdo contigo. Quiero agradecerles mucho el espacio. Fue muy entretenido conversar con ustedes. Ahí se va a cortar la llamada. Gracias por concedernos esta entrevista y es muy interesante la empresa.